Anatomía del antebrazo. El antebrazo es una de las porciones en el que está dividido el miembro superior, y este se encuentra delimitado en su parte superior con la articulación del codo y en su parte inferior con la articulación de la muñeca. El esqueleto óseo del antebrazo está compuesto por dos huesos largos. En primera instancia, el radio, que es un hueso externo, y el cúbito, que es un hueso interno. El radio se articula con el húmero, con el cúbito y con los huesos del carpo, que son los escafoides y el semilunar. En cambio, el cúbito se articula con el húmero y con el radio. Entre ellos hay una articulación resistente recubierta de fibrocartílago llamada sincondrosis. Esta articulación les permite los movimientos de pronación y supinación, donde el radio gira alrededor del cúbito. Partes del radio. En su parte superior encontramos a la cabeza, el cuello, la tuberosidad. En la parte media encontramos a la diáfisis y en la parte distal encontramos a la apófisis estiloides. Partes del cúbito. El cúbito. En su parte superior encontramos la escotadura troclear del olecrano, la escotadura radial, la apófisis coronoides, la tuberosidad del cúbito. En su parte media encontramos la apófisis y en su parte distal encontramos la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides del cúbito. Además, también encontramos una membrana interósea que une íntimamente y relaciona entre sí tanto al radio como el cúbito. La región muscular del antebrazo está compuesta por 20 músculos y se divide en 3 regiones musculares: la región anterior o ventral con 8 músculos, la región posteroexterna con 4 músculos y la región posterior o dorsal con otros 8 músculos. Así como el antebrazo se divide en regiones, cada región se va a dividir en capas. Así la región anterior tendrá 4 capas. En la primera capa estará dado por el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior. La segunda capa estará dada por el flexor común superficial de los dedos. La tercera capa estará dada por el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Y la capa número 4 estará dada por el pronador cuadrado. Así, en la capa número 1 encontraremos al pronador redondo. Este tiene un fascículo superficial y uno profundo. El superficial se va a originar en el epicóndilo medial y el fascículo profundo en la apófisis coronoides del cúbito. Y se insertará en la zona rugosa de la parte media de la cara externa del radio, como podemos ver aquí. Este tendrá una inervación del nervio mediano, como lo podemos ver aquí, y tendrá movimientos internos rotadores del antebrazo y flexor del codo. El siguiente músculo es el palmar largo o palmar mayor. Este se origina en el epicóndilo medial y se inserta en el segundo y a veces en el tercer metacarpiano.
Tiene movimientos de flexor de la mano, flexor radial de la mano y pronador de la mano. Y también está inervado por el nervio mediano, como lo podemos ver aquí. El siguiente músculo es el músculo cubital anterior. Este se origina en el epicóndilo medial de la cara interna del olecranon y del borde posterior de la diáfisis del cúbito a través de su fascia. Y se inserta en el pisiforme, apófisis unciforme del ganchoso y apófisis estiloides del quinto metacarpiano. Tiene unos movimientos de flexor anterior de la mano, abductor cubital de la mano. Y también está inervada por el nervio cubital, como lo podemos ver aquí. El siguiente músculo del que vamos a hablar es el músculo flexor común superficial de los dedos. Este se origina en el epicóndilo medial y en la apófisis coronoides. Y su fascículo radial en la parte superior del borde anterior del radio, desde la tuberosidad bicipital hacia la inserción del pronador redondo. Este se inserta en los bordes laterales de la cara anterior de las falanges medias del segundo y quinto dedo. En su inserción se divide en dos tendones, entre los cuales incita el tendón del flexor común profundo de los dedos. Y este está inervado por el nervio mediano, como podemos ver aquí. El siguiente músculo es el músculo flexor común profundo de los dedos. Este se origina aproximadamente en las 3/4 partes superiores de la cara anterior y medial del cúbito, rodeando la inserción del braquial anterior por encima y prolongándose distalmente casi por encima del pronador cuadrado. Su depresión del lado lateral es de la apófisis coronoides y su 3/4 parte superior del borde cubital posterior es por una aponeurosis compartida con el cúbito anterior y posterior. La cara anterior de la mitad del cúbito tiene su membrana interósea, como ya lo habíamos visto antes. Este músculo se inserta en la cara anterior de la base de las falanges distales del segundo y quinto dedo, como lo podemos ver aquí. Y también está inervada por el nervio mediano, como lo podemos observar. El siguiente músculo es el flexor largo del pulgar. Este tiene su origen en 2 a 3 tercios superiores de la cara anterior del radio y de la membrana interósea adyacente, como lo podemos ver aquí, las 3/4 partes del radio y la membrana interósea. Su inserción está en la base de la cara palmar de la falange distal del pulgar, como lo podemos ver. Y tiene movimientos flexores del primer dedo y flexor indirecto de la mano. Además, está inervado por el nervio mediano, como lo podemos ver aquí. Y finalmente, el músculo pronador cuadrado. Este músculo se origina en la cara anterior y borde anterior, pero de la parte distal del cúbito.
y se inserta en la cara anterior y borde anterior, asimismo en la parte distal e inferior del radio. Además, su inervación está dada por el nervio mediano, como lo podemos ver aquí. Ahora hablaré de la región lateral. Esta también se divide en 4 capas. La primera y la cuarta capa están dadas por el supinador largo y corto. En la primera capa está el supinador largo o llamado braquiorradial, y en la cuarta capa está el supinador corto o llamado solo supinador. El braquiorradial. Este se origina a las 2/3 superiores de la cresta supracondilia del húmero y en la cara anterior del tabique intermuscular lateral, y se inserta en la apófisis estiloides del radio. Tiene movimientos de flexión del codo y pronosupinación del antebrazo, y además está inervado por el nervio radial. Y en la cuarta capa encontramos al supinador, que se originará por debajo de la cavidad sigmoidea menor, de la cresta del supinador del cúbito y de la parte posterior de la depresión triangular situada delante de ella, en el ligamento colateral externo del codo, epicóndilo del húmero. Y este tendrá su inserción, como podemos ver, en la superficie externa del primer tercio, como podemos ver aquí, el primer tercio proximal del radio, por debajo de la inserción del pronador redondo, que si recordamos iba por aquí. Y además está inervado por el nervio radial, o también llamado nervio interóseo posterior. En la segunda capa encontramos al músculo extensor radial largo del carpo. Este músculo se origina en un tercio inferior de la cresta supracondilia del húmero, como podemos ver aquí, y se inserta en la cara radial de la superficie dorsal de la base del segundo metacarpiano. Aquí lo podemos ver. Tiene movimientos del cubital posterior, extiende la muñeca y abduce la mano. Además, este se encuentra inervado por el nervio radial, como lo podemos ver aquí. Y finalmente, en la tercera capa encontramos al extensor radial corto del carpo. Este músculo se origina en el epicóndilo, ligamento lateral radial de la articulación del codo y tabiques intermusculares adyacentes, como lo podemos ver. Y se inserta en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano, distal a su apófisis estiloides, en las partes adyacentes de la base del segundo metacarpiano, como lo podemos ver aquí. Y este también está inervado por el nervio radial. En la tercera región encontramos 2 capas. La primera capa está compuesta por 4 músculos y la segunda por otros 4. El primer músculo es el anconio. El anconio es un músculo que se origina en el dorso del epicóndilo lateral y que se inserta en la cara externa del olecranón. Tiene un movimiento extensor del codo y está inervado por el nervio radial. El siguiente músculo es el extensor común de los dedos. Este tiene su origen en la cara posterior del epicóndilo lateral, fascia del anterobraquial y tabiques intermusculares adyacentes. Y se inserta
cuando se divide sus tendones en los 3 fascículos. El medio se inserta en la falange media, 2 laterales en la base de la falange distal de los 4 últimos dedos, como podemos ver aquí. Tiene un movimiento extensor de los dedos y flexor dorsal de la mano. Y además está inervado, como lo podemos ver aquí, por el nervio radial. El siguiente músculo es el extensor del meñique. Este músculo tiene un origen en el tendón del extensor común de los dedos y en los tabiques intermusculares adyacentes. Como recordamos, aquí estaba el común de los dedos. Y se inserta cuando se une al aparato extensor del quinto dedo, insertándose en las 2 últimas falanges, como lo podemos ver aquí. Además tiene movimientos de extiende el quinto dedo y contribuye a la extensión de la muñeca. Y además, como lo podemos ver aquí, está irrigado por el nervio radial. El siguiente músculo del que vamos a hablar es el cubital posterior. Este músculo tiene origen en el epicóndilo lateral de la línea oblicua y en el borde posterior del cúbito, como lo podemos ver aquí. Además se inserta en la apófisis estiloide del quinto metacarpiano. Igual lo podemos ver aquí. Sus movimientos son de flexor dorsal de la mano y abductor cubital de la mano. Y además está inervado por el nervio radial, como lo podemos ver aquí. En la segunda capa encontramos al músculo abductor largo del pulgar, el que se origina en la parte superior de la cara posterior de la membrana interósea y de las partes adyacentes del radio y del cúbito. Como recordamos, aquí está la membrana interósea. Y se inserta en el borde lateral de la base del primer metacarpiano, como lo podemos ver aquí. Tiene movimientos que junto con el abductor corto del pulgar realiza la abducción del pulgar en relación al plano de la palma y junto con los extensores del pulgar extiende el dedo pulgar. Además está inervado por el nervio radial, como lo podemos ver aquí. Músculo extensor corto del pulgar. Este se origina en la cara posterior del radio por debajo de la inserción del abductor largo del pulgar y la membrana interósea adyacente. Recordemos que aquí estaba el abductor largo. Y se inserta en la base de la cara posterior lateral de la falange proximal del dedo pulgar, como lo podemos ver. Tiene movimientos de extensor de la falange proximal y del metacarpiano del dedo pulgar. Y además tiene una inervación, como lo podemos ver aquí, del nervio radial. Músculo extensor largo del pulgar. Este tiene un origen lateral en el 1/3 medio de la cara posterior de la diáfisis del cúbito por debajo del abductor largo del pulgar. Aquí vemos el cúbito y recordemos que aquí va el abductor largo del pulgar y la membrana interósea que se encuentra detrás. Y se inserta en la base de la falange distal del pulgar, como lo podemos ver. Tiene movimientos que extiende la falange distal del primer dedo y está inervado por el nervio radial, como lo podemos ver aquí. Y finalmente el músculo extensor propio del índice. Este se origina en la cara posterior del cúbito, distal al extensor largo del pulgar y de la membrana interósea.
Su inserción está dada en el tendón que se une por el lado interno al tendón del extensor común de los dedos que se dirige al segundo dedo, como podemos verlo aquí. Tiene movimientos que extienden el segundo dedo y extienden la muñeca. Y además su inervación está dada por el nervio radial, como lo podemos ver aquí. Finalmente hablaré de las venas y arterias que irrigan al antebrazo. Empezaré con la arteria braquial, que tendrá una bifurcación y tomará el nombre del lado al que haya ido. Por ejemplo, este será la arteria radial y esta será la arteria cubital. Dentro de las venas, de manera interna encontraremos a la basílica y de manera externa encontraremos a la cefálica. Esta también tiene una rama que se va de manera posterior, que tomará el nombre de cefálica accesoria. Y hay una vena que conecta tanto a la cefálica como a la basílica, llamada mediana cubital, que es la que podemos observar aquí. Gracias.